para el Señor. Primera de Corintios capítulo 15, 58, el apóstol Pablo, el apóstol a la iglesia gentil, a todos nosotros, escribe lo siguiente, les dice: así que hermanos míos, amados, estad firmes y constantes. Quiero que recuerden estas dos palabras, firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, fíjese, dice siempre, no algunas veces, sino que siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Justamente hoy día hablábamos acerca de nuestro trabajo al Señor. Dios nos ha permitido pasar una pandemia, pasar una crisis social, ¿verdad? Y luego de 2 años y medio prácticamente podemos decir nosotros con mucha alegría y agradecimiento al Señor: gracias, Señor, porque hasta aquí tú nos has ayudado, ¿verdad? Muchas familias perdieron seres queridos, ¿verdad? Quedaron algunas familias completas, incluso fallecieron producto de la pandemia. Y nosotros podemos darle gracias al Señor por su misericordia, por su amor, porque nos ha cuidado, y hoy día es tiempo de comenzar a servir, ¿verdad? Hemos estado 2 años nutriéndonos de la palabra, hemos tenido mucha palabra de parte del Señor, y hoy día es tiempo de comenzar a servir. Y de ahí nace también esta serie, ¿verdad? Sirviendo al Señor, pero con alegría. Ahora, leíamos este pasaje, ¿verdad?, del apóstol Pablo, que llama a los corintios a ser firmes, constantes y a crecer en la obra siempre, en la obra del Señor siempre. Es algo constante, ¿verdad? En todo orden de cosas, ser constante en lo que hemos propuesto va a ser un gran desafío, ¿verdad? Un gran desafío en cumplir. Cualquier cosa que te hayas propuesto, que comenzaste, pero que por algún motivo dejaste de lado, eso dejó de existir, ¿verdad? ¿Se ha propuesto cosas usted en su vida? ¿Alguna cosa, no sé? Y que a lo mejor lo dejó abandonado, ¿verdad? Eso ya deja de existir, ¿verdad? Porque dejó de ser constante. Es muy común escuchar a personas decir: tuve que romper, ¿qué cosa? La dieta. Tuve que romper la dieta, ¿verdad? No di más. ¿Cuántos de ustedes han hecho o han iniciado alguna dieta? Probablemente todos, hombres y mujeres, hemos iniciado esto, ¿verdad?, que tanto nos tortura, ¿verdad? Pero muchas veces la dejamos de lado, ¿verdad? También algunos dicen: me inscribí en el gimnasio y dejé de ir, ¿verdad? ¿Habla, Señor? Bueno, normalmente uno tiene la intención, ¿verdad? Pero la falta de constancia nos puede llevar a estas situaciones y que incluso pueden llevarnos a perder dinero, ¿verdad? Entonces, es común. De hecho, los gimnasios, el negocio de ellos es que usted pague el año y no vaya. Ese es el objetivo. Ellos lo tienen considerado como parte de su estrategia comercial, porque saben que las personas parten y luego se van quedando en el tiempo, ¿verdad? Se van quedando en casa. En mi segundo, yo tengo 2 trabajos, ¿verdad? Un trabajo en donde hago una labor comercial y tengo otro trabajo en donde hago una labor como profesor, ¿verdad? Y es muy común, ¿verdad? Escuchar a gente, porque ya llevo como 18 años en esto, estoy bastante viejo ya, y es muy constante ver gente que ha pasado, ¿verdad?, por las clases, ¿verdad? Y que llegan con todo su ánimo, ¿verdad? Y prácticamente son capaces de dejar todo por lo que se han propuesto, pero al paso del tiempo y al poco tiempo algo sucede y se comienzan a desinflar, ¿verdad? Y en las primeras clases, deme ejercicio, quiero hacer esto, la lectura y qué sé yo, y luego que uno les pregunta: ¿y cómo estamos con los ejercicios? ¿Cómo estamos con esto? La gente comienza a agachar la cabeza, ¿verdad? Comienzan a decir: pasemos a otro tema, ¿verdad? Entonces, si ustedes me preguntan qué puedo decir de esas personas que he tenido la oportunidad de hacerle clase, ¿verdad? Es que tienen muchas capacidades musicales, tal vez aptitudes, qué sé yo, pero son poco constantes, ¿verdad? Se mueve mucho el experimentar, ¿verdad? El ser parte de algo. Pero fíjense que en todo aspecto, ¿verdad? La música, por ejemplo, es algo que demanda mucha disciplina, demasiada disciplina. Es algo muy difícil por lo demás y la gente se lleva por sus emociones y finalmente queda a la deriva, ¿verdad? Gente así hay muchos, ¿verdad? Y usted va a encontrar mucha gente que pasó por escuelas de música, qué sé yo, y alguna vez fue y hasta ahí nomás llegaron, ¿verdad? Pero es algo que tenemos nosotros asumido dentro
del proyecto en sí. Sabemos que va a suceder eso, ¿verdad? Si usted tuvo la oportunidad de estudiar o terminar una carrera técnica o universitaria, profesional, se debe recordar usted la primera clase. No sé, si alguna vez tuvo la oportunidad de estudiar algo, lo que sea. Incluso un curso, un taller de algo, ¿verdad? Mi hija pequeñita está en un curso de ballet. Y el primer día estaba lleno de niñas, ¿verdad? Sí, pero casi compartan la silla para que todos se sienten, ¿verdad? Y probablemente usted se recuerde que los primeros días de clase, en su carrera, lo que usted estudió, había mucha gente, ¿verdad? Y comenzó a pasar el tiempo, ¿y qué sucedió? ¿Cuántos se graduaron? Probablemente ni siquiera el 20%, ¿verdad? Y todos sus compañeros fueron quedando en el camino. Y han habido casos incluso en donde un par de personas solamente son los egresados. Y justamente también ese es el negocio de las universidades, ¿verdad? Por la cantidad de licencias que ellos pueden extender. Entonces, se sabe eso, ¿verdad? Es conocido este comportamiento humano que tiene que ver con la constancia, ¿verdad? Bueno, y así en todo ámbito de cosas, los seres humanos siempre emprenden algo y luego lo dejan a medias. No fueron perseverantes, ¿verdad? No fueron constantes, les faltó compromiso, ¿verdad? Fue pura emoción del momento. Incluso hoy día podemos ver matrimonios que terminan, ¿verdad? Porque la pareja se mueve solamente por las emociones. Y el matrimonio usted sabe que no puede ser por emociones, ¿verdad? Usted a esta altura, los que ya llevamos tiempo casados, ya no se nos mueven las mariposas cuando vemos a su esposa o su esposo, ¿verdad? Ya uno está pensando en otras cosas, ¿verdad? Pero hay algo que es firme, que es la decisión que un día tomamos de amar a esa persona. Recuerde usted que el amor es una decisión, ¿verdad? No es una emoción. Casarte por emoción, eso va a ser un grave error que te va a traer consecuencias. Pero cuando tú realmente decides tomar ese compromiso delante del Señor, entonces vas a tener un mejor resultado porque van a venir los problemas, ¿verdad? Yo creo que personalmente considero que el matrimonio es uno de los más grandes desafíos que vamos a tener como seres humanos. ¿Amén? No es fácil, es difícil, ¿verdad? Van a haber momentos en que vamos a querer tirar la toalla, vamos a querer matarnos incluso, y probablemente la persona que más amas sea la persona que más daño te haga, ¿verdad? Porque tienes un compromiso, ¿verdad? Con esa persona emocional y cualquier cosa que él o ella te pueda hacer te va a afectar mucho más. Por lo tanto, la constancia en el concepto del matrimonio en base a la Biblia es muy importante y eso nos va a llevar a tener matrimonios hasta que la muerte nos separe, ¿verdad? Bien. La vida cristiana es otro gran ejemplo de la constancia en el creyente. Son muchos los cristianos que un día rinden su vida al Señor, experimentan este arrepentimiento genuino de sus vidas, se arrepienten de sus pecados, se postran delante del Señor de manera genuina, comienzan a servir y perseverar en la fe, ¿verdad? Pero algo sucede que se van quedando en el camino, ¿verdad? Incluso en el Apocalipsis, en el capítulo 2, se le hace una mención muy importante que le dice, pero tengo contra ti, ¿verdad? Le dice Juan, ¿verdad? A las iglesias en el Apocalipsis, la primera, le dice, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor, ¿verdad? Y el primer amor no tiene que ver con esto de que uno andaba así como cuando partió las cosas del Señor, que andaba en todas las cosas que se ponían. El primer amor es el Señor. Amarás al Señor tu Dios con todas tus fuerzas y con todo tu corazón. Y cuando nos olvidamos del Señor, lo estamos poniendo en segundo, en tercero, en cuarto lugar y comenzamos de alguna forma a dejar esa perseverancia, ese énfasis, ese compromiso que teníamos con el Señor, como cuando recién nos convertimos. A ver, ¿recuerda usted sus primeros años de convertido? ¿Cómo eran? Bueno, estábamos más jóvenes también, ¿verdad? Había más fuerzas, pero ¿cómo era eso, verdad? A lo mejor usted le decía, vamos a ir a predicar allá al desierto de Atacama, amén, ¿verdad? Y usted partía, ¿verdad? Para allá y predicaba y vamos a ir a orar al cerro. Me acuerdo siempre de ese ejemplo, ¿verdad? En una iglesia donde estábamos, en donde los hermanos, yo era pequeño, pero los hermanos adultos se iban al cerro a orar de noche, ¿verdad? Y hacía un frío, imagínense lo que es en un cerro, pero ahí estaba la gente comprometida, ¿verdad? Con todas sus fuerzas, ¿verdad? Pero algo pasa en el tiempo y las personas comienzan poco a poco a
desanimarse, a desinflarse, a fallar la fe, vienen los problemas, ¿verdad? Y comenzamos a tener dificultades, ¿verdad? Y dejamos de ser constantes. Probablemente si usted piensa en todas las, si pensamos en todas nuestras ofrecimientos que hemos hecho al Señor, probablemente nos vamos a dar cuenta que probablemente no hemos cumplido casi ninguno, ¿verdad? O nos faltan mucho por cumplir, cosas que fuimos tomando y fuimos dejando, ¿verdad? Hicimos esto y fuimos picando por todas partes, pero nunca nos comprometimos verdaderamente con el Señor. Entonces, la vida cristiana, un cristiano debe ser comprometido y constante, ¿verdad? Fuerte, dice en el texto de Corintios, una decisión con fundamento, ¿verdad? Que sea inamovible, ¿verdad? Usted puede tener a veces desánimo, y eso es humano y eso va a suceder. Sin duda que sí, ¿verdad? Nos pasa a todos. Pero su fe, su fundamento, ¿verdad? Y su disposición al Señor, eso no puede cambiar. Muchas veces tengo que orar al Señor para decirle, Señor, dame fuerzas, ¿verdad? Dame ánimo, no tengo ganas ni siquiera de sentarme a hacer un mensaje, ¿verdad? Y cuesta. Es algo que debemos luchar, ¿verdad? Porque están los problemas, los desafíos, las enfermedades, ¿verdad? El viejazo, todas esas cosas que uno experimenta. Y ahí tenemos que justamente ir a los pies del Señor para que Él renueve nuestras fuerzas, que Dios nos ayude, ¿verdad? Pero yo le animo, Dios puede siempre renovarnos en nuestro pensamiento y que eso nunca cambie delante del Señor. Entonces, son muchos los cristianos entonces que comienzan bastante bien, dicen por ahí que tienen la partida del, ¿cómo era? ¿Del caballo o del auto? Del caballo inglés. Debe haber sido solamente rápida, ¿verdad? Y después se calma, ¿verdad? Usted tiene que ser al revés. Fíjense que los atletas, el apóstol Pablo, hace siempre referencia a las carreras, ¿verdad? Y en el atletismo, si usted se fija, los atletas no parten tan rápido al principio, ¿verdad? Tienen un pique, ¿verdad? Donde salen ellos y luego ellos comienzan ya a entrar en una marcha más tranquila, pero cuando ya están llegando a la meta, ¿qué es lo que sucede? Ahí le ponen, ¿verdad? Y lo dan todo por llegar hasta ese lugar que es la meta. Y así es la vida cristiana, ¿verdad? Entonces usted como cristiano a lo mejor parte bien, por ahí de repente se relaja, pero hoy día que vemos que el Señor ya viene pronto, ¿verdad? Es tiempo de comenzar a acelerarnos, ¿verdad? Así que vaya moviendo ahí las patitas, ¿verdad? Porque tenemos que comenzar a marchar. El Señor viene pronto. No se le tiene que olvidar esto. No se confunda, ¿verdad? El Señor viene muy pronto, es algo que ya es más que evidente. Entonces, hoy día es tiempo de levantar nuestra mirada, ¿verdad? Usted no está ahí mirando que la pandemia del mono, que de la de no sé qué. Usted ponga su mirada en el Señor. Dice la Biblia que cuando nosotros comencemos a ver que todas estas cosas suceden, este agitamiento social, la crisis, la amenaza de alimentos, ¿verdad? Usted no se complique, ¿verdad? No se complique por eso, porque cuando veamos que todas estas cosas suceden, es porque el Señor también anuncia su venida. Entonces, ¿qué le estaba diciendo? Se me fue. De los que corren, ¿verdad? Es una carrera que tenemos por delante y el Señor viene muy pronto. Eso le estaba también diciendo, ¿verdad? Tenemos que poner nuestra mirada. El Señor dice que si Él tiene cuidado de las aves, ¿verdad? De los animalitos que están ahí en el campo, ¿cómo no va a tener también cuidado de nosotros? ¿Sí o no? Viene una amenaza de muchas crisis para esta sociedad, la economía, los alimentos, etcétera, pero usted solamente debe preocuparse de servir a Dios y Dios se va a encargar de todo lo demás, hermano. ¿Pero usted lo cree o no? Bueno, suelte entonces esa angustia que tiene ahí y que ya, ¿qué vamos a hacer? Hagámonos un búnker. No, hermano, invierta su tiempo en servir al Señor con alegría, ¿verdad? Y lea el libro de los Hechos, ¿verdad? Yo estoy ahí repasando harto para una serie que vamos a hacer, así que lo invito a que vea, ¿verdad?, cómo el Señor una y otra vez estuvo con todos los cristianos desde el principio y seguirá estando hasta el día de hoy. Hasta aquí nos ha ayudado el Señor. Entonces, un cristiano tibio es alguien que no es constante. A ver, tómese la temperatura, ¿cómo estamos? A ver, ¿estamos bien? ¿Estamos tibios, verdad? ¿Estamos fríos? No sé. Pero yo le puedo decir que un cristiano tibio es alguien que no ha sido constante en las cosas del Señor. Servir a Dios con alegría requiere de un gran compromiso delante del Señor y una vida cristiana que es constante.
Dejemos que el Espíritu Santo entonces examine en esta tarde o mañana nuestras vidas en cuanto a nuestra constancia. Usted conoce su historia, yo conozco la mía. Yo aquí los domingos me puedo parar y usted me va a ver así casi con la aureola puesta, pero yo sé cómo es mi vida espiritual durante la semana, sé cómo retrocedo, cómo a veces me pongo las pilas, cómo a veces hago compromisos con el Señor que luego no cumplo, ¿verdad? Y ahí estamos, pero dejemos que el Espíritu Santo hable a cada uno de nosotros y sepamos cómo estamos delante del Señor en cuanto a nuestra constancia. Estamos hablando de servir a Dios con alegría y el tema de hoy es nuestra constancia. El Salmo 139, en el versículo 23, dice, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Nuevamente, leámoslo. Usted dígale esto al Señor. Señor, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mi pensamiento, mis pensamientos. Que el Espíritu Santo nos ayude hoy día a entender cómo está nuestra vida delante del Señor. ¿Constantes o inconstantes? ¿Es usted un cristiano constante en las cosas del Señor? Una pregunta para usted, no me la responda a mí, ¿verdad? Por ejemplo, ¿cómo podemos ver nuestra constancia? Oración. ¿Cómo estamos? Usted ahí va su ranking, ¿verdad? Su nivel. A ver, ¿cómo estamos de oración? ¡Tin! Ora todo el día, ¿verdad? El Señor le dice, ya cállate un rato, ¿verdad? O el Señor le dice, hace tiempo que no hablamos, ¿verdad? ¿Cómo será tu nivel de oración delante del Señor? ¿Cómo es tu tiempo devocional, ¿verdad? ¿Adoramos al Señor o solamente le cantamos el día domingo, ¿verdad? ¿Cómo está nuestra vida espiritual en ese sentido? ¿Cómo estamos en la constancia de estudiar la palabra del Señor, ¿verdad? A veces nos compramos cosas, ¿verdad? Ponemos todo así, pero falta que, no sé, ¿verdad? Para comenzar a estudiar la Biblia y necesitamos solamente un librito nada más. A propósito, tengo 2 libros, no sé si los sacaron los que se les quedaron los libros. La Biblia, por ahí estaba ahí una Biblia que encontré. Pero para estudiar la palabra del Señor solamente necesitas, ¿qué cosa? Una Biblia. Y si no tienes la Biblia, la puedes descargar. Si no la quieres descargar, la puedes incluso hasta escuchar en audio, ¿verdad? Está todo disponible para comenzar a estudiar la palabra del Señor. ¿Cómo estamos ahí en la constancia? ¿Cómo estamos en nuestra constancia en el congregarnos? En reunirnos, ¿verdad? En buscar como congregación el nombre del Señor. ¿Cómo está nuestra constancia? ¿Cómo es nuestra constancia, por ejemplo, cuando aportamos para la obra del Señor, ¿verdad? A veces lo hacemos solamente a través de alguna motivación, ¿verdad? Pero nosotros debemos ser cristianos constantes en todas las cosas, ¿verdad? ¿Cómo somos de constancia en servir a Dios en algún ministerio? ¿Cómo lo hacemos? Podemos partir súper bien y de repente nos comenzamos a desinflar. Necesitamos constancia delante del Señor, ¿verdad? ¿Cómo está la constancia en tu testimonio ante la sociedad? Y a lo mejor tus vecinos dicen, este está loco porque un día está súper cristiano, ¿verdad? Y hasta el aseo hace con las alabanzas. Y después a la semana siguiente, ¿verdad? Lo escucho pelear y poniendo quizás qué cosa, ¿verdad? Y teniendo mal testimonio con la gente de allá afuera. Entonces la gente dice, qué raro, ¿verdad? Pero cuando tú eres constante, cuando somos de una sola línea, estamos agradando al Señor. ¿Verdad que sí? ¿O es muy absurdo lo que le estoy diciendo? No, ¿verdad? Dios nos llama a ser firmes y constantes siempre. 3 palabras que debemos recordar en esta mañana. En este día Dios quiere hablar a tu corazón para que podamos madurar, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo llevamos ya de conocer al Señor? Tal vez muchos años, ¿verdad? Mucho tiempo, tal vez. Es tiempo de comenzar a madurar. Entonces, hay que sacar eso y hay un balón allá. Entonces, es tiempo de... Usted me mira acá nomás, ¿verdad? Usted da cuenta que los hermanos son transparentes. Entonces, es tiempo de comenzar a madurar. En este día Dios quiere hablar a nuestro corazón. Entonces, ¿qué decía el texto de 1 Corintios 15, 58? Dice, así que, hermanos míos amados, estad firmes y constante, creciendo en la obra del Señor. ¿Cuándo? ¿Alguna semana por medio? ¿Cada 3 semanas? ¿Una vez? No, siempre. En la obra del Señor, siempre, ¿verdad? Dice, sabiendo, usted lo debe hacer siempre y debe saber usted que el trabajo en el Señor no es en vano. Acá, todos mirando para acá, ¿verdad?
Entonces es importante que usted sepa que su trabajo en el Señor no es en vano. El apóstol Pablo hace un llamado a estos corintios, ¿verdad? A la iglesia en Corinto, para que ellos estuvieran firmes y fueran constantes. ¿Cuándo? Siempre en su servicio a Dios. Firmes, constantes y siempre, ¿verdad? Los corintios tenían muchas experiencias en el Espíritu. Tenían dones espirituales, hablaban en lenguas, tenían revelaciones, profetas en medio. Era pero una cosa, pero les faltaba puro volar, ¿verdad? Los corintios eran así. Pero eran muy débiles en su compromiso con el Señor. O sea, se puede dar esta mala combinación, ¿verdad? De gente con muchos dones espirituales, pero con poco testimonio, con poca práctica, ¿verdad? Mucho espíritu y poca cosa en la vida cotidiana, ¿verdad? Y esto le pasaba a los corintios, ¿verdad? Eran contenciosos entre ellos, ¿verdad? Se ofrecían combos entre los hermanos, ¿verdad? Y eso sucedía normalmente, ¿verdad? Yo espero nunca saber que usted le ofreció un combo al hermano, ¿verdad? ¿Se imagina ahí la Titi ofreciéndole combo a la hermana Brenda, ¿verdad? Te pillo a la salida, hermana, y te la voy a dar, ¿verdad? Sería feo, ¿verdad? Eso no se debe dar entre los hermanos, ¿verdad? Debe existir amor entre nosotros, ¿verdad? Los corintios estaban constantemente criticándolo todo, ¿verdad? Incluso hasta el mismo apóstol. En algún momento el apóstol les escribe porque ya estaba harto de las murmuraciones de los corintios. Siempre estaban hablando mal de todo, ¿verdad? Y usted como cristiano debe aprender acerca de esto, ¿verdad? Los corintios tenían muy mal testimonio afuera. Tan así que incluso había uno que iba a la iglesia que estaba de novio con su madrastra. Así era, ¿no? Con la esposa de su papá, que era su madrastra, ¿verdad? Era una cosa turbia, ¿verdad? Y el apóstol tiene que ahí confrontarlos, ¿verdad? Le dice, a ese échenlo, yo no sé cómo ustedes lo toleran, cómo ustedes pueden permitir que esté dentro de la iglesia dando un mal testimonio, ¿verdad? Pero sus reuniones eran llenas de lenguas y dones y manifestaciones y todo lo demás, ¿verdad? Entonces no hay que confundirse, ¿verdad? Yo a veces puedo ver una persona muy espiritual, ¿verdad? Y pueden haber muchos problemas detrás de eso, ¿verdad? Entonces debemos entender esto. Entonces, a pesar de sus experiencias sobrenaturales, cedían con mucha facilidad al pecado. Y ahí tenemos que nosotros poner énfasis, ¿verdad? ¿Vamos a tener una lucha constante con el pecado? ¿Sí o no? Sí. Hemos sido libres del pecado, no para volver a pecar. Somos libres porque Dios nos da la capacidad ahora para vencer por medio de la palabra del Señor y el Espíritu Santo esas cosas que nos tiran al mundo, ¿verdad? Y usted va a estar aquí, ¿verdad? Cantando al Señor con alegría, va a salir afuera, y a lo mejor si a usted le gustaba ahí el merengue, no sé, la salsa, el reggaetón, y usted sale y va a luchar ahí con su cuerpo, ¿verdad? Para que no se le descontrole, ¿verdad? Para agradar al Señor. Pero así es la vida. Vamos a hacer todo por causa de Cristo. Va a llegar un momento que esa carne queda crucificada e inmovilizada delante del Señor. Pero debemos entender, hermanos, que en la vida cristiana debemos ser constantes. Porque la gente va a pensar que estás loco. La gente no va a entender, ¿verdad? Un día sí, un día no. Un día sí, un día no. Los corintios se movían por sus emociones en el Señor y aquí tenemos que aprender. Servir a Dios por emocionalidad es un tremendo problema, hermano. ¿Sabe por qué? Porque las emociones se las lleva el viento. Mis hijos, por ejemplo, el Vicente, pasa de la pena a la tristeza a la efusividad, a la alegría y el contentamiento, ¿verdad? La Catita también, ¿no? A veces la he visto que está así como enojada y le dicen, te voy a dar un dulce, ya, ¿verdad? Rápido, ¿verdad? Porque son como niños. Y a veces nosotros los cristianos estamos así, ¿verdad? Delante del Señor. Pero debemos crecer, debemos madurar, no debemos servir a Dios por las emociones. Entonces, esta emocionalidad a los corintios los llevó a vivir una vida poco firme, ¿verdad? Poco constante en el Señor. Su servicio a Dios no era siempre, ¿verdad? La iglesia de Corintio en realidad era una vergüenza para el apóstol Pablo. El apóstol Pablo estaba avergonzado de ellos. Algo parecido también pasó con los Gálatas, que les dice, Gálatas estúpidos, Gálatas tontos. Comenzaron en el espíritu y terminaron en las cosas de la carne. Eso es enérgico, ¿ah? Bueno, ahí dice, ¿cómo dice en la Reina Valera? Gálatas
insensatos, ¿ah? Sin sesos, tontos, ¿verdad? Eso en realidad, de hecho, en el original es como un improperio, ¿verdad? Es como una palabra fuerte, así como no es una palabra educada, ¿verdad? Y Pablo se caracterizaba incluso por un griego tolomaico, que era un griego refinado, ¿verdad? Y ahí utiliza una expresión ya como, me tienen chato, así como para nosotros, ¿verdad? Una expresión muy coloquial, ¿verdad? Y los corintios eran una vergüenza para el apóstol. Que nosotros no seamos una vergüenza para el Señor, ¿verdad? Estamos a tiempo, hermanos. Nuestro servicio oculto a Dios entonces debe ser firme. Dijimos esa palabra, ¿verdad? Eso decía en la carta a los Corintios, firme. Existe el mal concepto de que la iglesia del Señor es, la iglesia local es un eterno voluntariado. Existe un mal concepto de eso, ¿verdad? Y mire, esto es una media verdad. Porque todo lo que hacemos en la iglesia local es algo voluntario, ¿no? ¿Es voluntario? Es voluntario. Nunca les vamos a imponer nada, ni siquiera el ofrendar. El apóstol Pablo cerró esto, ¿verdad? Y dijo, cada uno de conforme haya propuesto en su corazón. ¿Quién propone? Usted delante de Dios. Y ahí está la libertad. Pero existe un mal concepto de que las cosas en la iglesia local pareciera que fuera un voluntariado constante, ¿verdad? Y esto se puede malinterpretar, porque si bien servimos a Dios de manera voluntaria, ¿verdad? Lo hacemos también con compromiso, lo hacemos con constancia y lo hacemos con un buen resultado, ¿verdad? En base a tus capacidades. Hoy día en la mañana hablábamos acerca del servicio, ¿verdad? Si vamos a barrer, esforcémonos por barrer. Si a lo mejor no le quedó tan bien, no importa, pero que haya sido su mejor barrida para el Señor, ¿verdad? Pero si vamos a hacer algo para Dios así como al lote, entonces, ¿qué cree usted? ¿Dios lo va a mirar eso, no? Dios no necesita que le limpiemos la casa. Dios no necesita ni los instrumentos, hermano. Si usted se da cuenta, casi todo lo que hay acá en la iglesia, ¿para quién cree usted que es? Bueno, es para el Señor, lo hacemos para el Señor, para su obra, pero ¿quiénes son los que disfrutamos de esto? ¿Quién cree usted? ¿Quién tiene frío, el Señor o usted? Si no tiene frío, ¿verdad? ¿Quién tiene hambre? Varios. Pero casi todo lo que nosotros hacemos en las congregaciones, en la iglesia, esto de proyectar, esto, lo hacemos para el Señor, como servicio a Él, como servicio a la hermandad, pero es algo para nosotros, ¿verdad? Entonces, usted, por ejemplo, viene a la iglesia, se arregla, ¿verdad?, para estar delante del Señor, pero también lo hace porque a usted le gusta estar así, ¿no? Bonito, ¿verdad? Prepararse. Todo lo hacemos para el Señor, pero finalmente o es para nosotros o es para nosotros mismos, ¿verdad? Entonces, lo debemos hacer con un compromiso, con una constancia y con un buen resultado. El día que Dios te permitió ser parte de su pueblo, el día que te arrepentiste, que viniste a los pies delante del Señor, no fue para que lo tomaras como un juego. Dios no te invitó a una jugada, ¿verdad? No, Dios no te pasó ¿cómo se llama? El joystick, esa cosita para el PlayStation, para que jugaras a ser cristiano y tú eras el de rojo, ¿verdad? No, esto no es un juego, esto es algo que Dios lo toma en serio. El Señor murió por nosotros de veras, ¿verdad? Cuando el Señor va a la cruz, Él toma esa decisión, se despoja de todo está en el cielo y se despoja de todo eso, se humilla haciéndose hombre, muriendo en la cruz y lo hace de verdad. Decía una alabanza, estaba pensando ¿en quién? En nosotros. Y lo hizo de verdad. Y sufrió de verdad por amor a cada uno de nosotros. El Dios Todopoderoso, el que no necesitaba hacer eso, porque no era el culpable, tomó nuestro lugar, ¿verdad? En la cruz. Entonces nosotros debemos entender que el servir a Dios tampoco puede ser un juego, ¿verdad? Es algo que debemos considerar y hacerlo en serio. Servir a Dios es una tremenda oportunidad que nosotros no podemos desaprovechar. ¿Sí? Cuando alguien le ofrece un trabajo bueno y usted lo desaprovecha, ¿cómo se siente? ¿Mal o no? Mal, pues, ¿verdad?
Yo me acuerdo que una vez tenía un trabajo súper bueno que lo había visto y quedé. Y tenía que ir a la entrevista y justo mi esposa estaba trabajando en ese tiempo, teníamos a la Monse chiquitita y la Monse, justo yo tenía que irme a la entrevista y se hizo de todas las cosas que usted se puede imaginar, era chiquitita, ¿verdad? Y no pude ir a la entrevista, no alcancé, ¿verdad? Y me perdí ese tremendo trabajo. Yo me sentía súper mal. Y, y le pegaba, ¿verdad? Bueno, pues Dios después me dio otro trabajo, ¿verdad? Pero en ese momento yo dije, perdí una gran oportunidad. Bueno, servir a Dios es una tremenda oportunidad que usted no debe desaprovechar, usted no debe perder. Em, ¿Realmente usted sería capaz de decirle que no al Señor? ¿Sería usted capaz de decirle que no al Señor? Si Dios te pide algo, ¿seremos capaces de decirle que no al Señor? Probablemente su respuesta es no, yo nunca le diría que no al Señor. Pero lo práctico es que constantemente le estamos diciendo no al Señor, ¿verdad? A lo mejor no verbalmente, pero sí a través de nuestros actos, ¿o no? Claro que sí, y ahí debemos trabajar, ¿verdad? Bueno, el día que el Señor nos llamó con mi esposa al ministerio, yo hablé con ella, yo les contaba la semana pasada, y luego de un largo sermón que ella me dio, ¿verdad? De muchas cosas que ella podía ver, ella me dice que yo la veía media negativa. Yo dije, ya hasta aquí nomás llegó el llamado, era del diablo, ¿verdad? Pero después ella me dice, después de todo ese, ¿verdad? Esa metralleta que me dio, me dice ella, yo le digo ya, pero entonces, porque yo me quedé como con la sensación de que me estaba echando por la borda todo esto, ¿verdad? Y yo estaba tan convencido que era algo de parte del Señor. Y ella me dice una frase que siempre me quedó dando vuelta. Me dice, ¿cómo podría yo decirle que no al Señor? Y ya habíamos meditado en lo que significaba este trabajo, pero en ese momento ni siquiera lográbamos entender un poquito de lo que realmente iba a significar. Pero ya estábamos viendo muchas cosas que son de una alta demanda en el ministerio, ¿verdad? Y ella me dice esta frase, ¿verdad? ¿Cómo podría yo decirle que no al Señor, ¿verdad? Yo estaba esperando su respuesta, pero en realidad su respuesta la tenía en su corazón. Y eso a mí me dejó hasta el día de hoy, ¿verdad? Pensando. Si lo vemos entonces de una forma romántica y lo vemos de una manera emocional, podemos afirmar que es imposible decirle no al Señor, ¿verdad? El profesor Girafales jamás le diría que no a doña Florinda, ¿verdad? Porque ella era muy romántico, ¿verdad? Su ramo de flores, qué sé yo. Pero nosotros las cosas del Señor no las debemos ver de manera romántica, porque nos vamos a equivocar, porque le vamos a decir cosas al Señor que no vamos a cumplir, ¿verdad? Entonces debemos sacar de nuestra vida espiritual el romanticismo, debemos quitar también la emocionalidad y tenemos que ir a lo concreto, ¿verdad? Cuando nosotros vamos ahí delante del jefe, usted no puede ir con puras cosas románticas, qué bonito está el día, jefe, el sol, ¿verdad? Las estrellas, los pajarillos, ¿verdad? El pan calentito de la mañana. No, el jefe quiere el reporte, ¿verdad? Quiere el resultado, lo que usted haga, ¿verdad? Y delante del Señor nosotros también debemos ser concretos, ¿verdad? Porque a veces nos podemos llevar toda la vida haciendo un romanticismo del Evangelio. Y nunca te negaría, Señor, jamás, Jesucito mío, preciosito, cosita más linda, Jesús, de mi corazón, ¿verdad? Pero sin ningún resultado concreto, o sea, no hay firmeza, como decía el apóstol, le decía a los corintios, sean firmes, ¿verdad? Y esta semana usted se fue, pero prometiéndole todas las cosas, ¿verdad? Y faltó que, no sé, algo pasara y usted ya se olvidó de todo aquello y volvió nuevamente a su círculo interminable de inconstancia. Entonces, no podemos servir a Dios con emociones. Dios nos manda a ser firmes y constantes, ¿verdad? La constancia en la vida cristiana se ve con el paso del mucho tiempo, ¿sí? Porque usted hoy día puede servir, puede estar 1 año, 2 años sirviendo a Dios y se alejó, ya no es constante. Puede ser llevar 10 años sirviendo a Dios y si se aleja y deja todo ahí, sigue siendo constante, ¿no? Dejó de ser constante. Entonces, esta firmeza, ¿verdad? Delante del Señor en realidad se va a ver cuando nosotros ya lleguemos a la meta delante del Señor, ¿verdad? Esto no se trata de que sigas
viniendo a la iglesia sin faltar por muchos años, ¿verdad? Se trata de cambios en nuestra vida que glorifiquen al Señor y que no seamos una vergüenza para Él. ¿Cuántos de ustedes, hermanos, tienen cosas que tratar hoy día para mejorarlas delante del Señor? Voy a hacer la pregunta al revés. ¿Hay alguien acá en esta congregación que no necesite, que ya llegó a su nivel de perfección delante del Señor? Puede levantar su mano. No, ¿verdad? No, ¿quién, verdad? Entonces necesitamos, me queda en evidencia que necesitamos trabajar muchas cosas en nuestra vida. Bueno, partamos por algunas, ¿verdad? Porque si tú eres un cristiano romántico, vas a pescar todas esas cosas que debes comenzar a hacer, vas a hacer un tremendo barullo delante del Señor y no vas a hacer ninguna. Parte por la primera. Si eres mentiroso o mentirosa, comienza por abandonar la mentira, ¿verdad? Si eres inconstante en otras cosas, comienza por algo, ¿verdad? Si sientes que no tienes tiempo para orar, entonces cierra tu Facebook, ¿verdad? Y ahí vas a tener bastante tiempo, ¿verdad? O por último, desactívalo. Cuando uno intenta justificarse delante de Dios, o yo trato de justificarme delante de Dios, fíjense que nunca he escuchado de parte del Señor en mi corazón, así como si en realidad tiene razón, ¿verdad? Siempre el Señor dice, "Mm, mm, ¿dónde estabas tú cuando yo creaba las cosas, verdad?" Y uno no puede justificarse delante del Señor, ¿verdad? No puedo, no puedo, no puedo. Entonces sí lo que sí puedo hacer es disponerme delante del Señor. Señor, me dispongo delante de ti para ir a tu casa. Y Dios va a ver eso y Dios le va a proveer todo lo necesario para que usted pueda venir a su casa, ¿verdad? Pero tiene que haber una disposición, ¿verdad? Y una decisión firme, ¿verdad? ¿Usted cree que los apóstoles eran personas poco firmes en sus convicciones? Ellos tomaban unas decisiones tremendas. Los primeros cristianos dejaban todo por el Señor y tomaban decisiones y tal vez se equivocaban, pero en cierta manera eso demostraba también que estaban dispuestos, ¿verdad? En la antigüedad ser un cristiano no era voy a probar ser cristiano, porque el que se hacía cristiano estaba listo, ¿verdad? Para su toque final, ¿verdad? Porque ser cristiano era morir. Así de simple, ¿verdad? Cristiano, mueres, ¿verdad? Imagínense que los cristianos del tiempo de los primeros cristianos, Esteban, ¿verdad? Los arrastraban, ¿verdad? Por el pueblo para luego lapidarlos. En los tiempos de los mártires de la fe, habían una de las torturas para los cristianos, ¿sabe cuál era? Era amarrar a los cristianos a los caballos y soltaban el caballo, ¿verdad? Y el cristiano, ¿sabe cómo moría? Rayado por el cemento, ¿verdad? Los golpes, ¿verdad? Lo mataban y luego terminaba literalmente rayado por el suelo. Y así morían los cristianos, o como antorchas, ¿verdad? En lo que hoy día se conoce como la plaza ahí de San Pedro, ¿verdad? Morían los cristianos de esa forma. Entonces, ¿qué le puedo decir? Una persona que se hacía cristiano en esos tiempos, ¿sería alguien que tomaba esto a la ligera? ¿Qué cree usted? No, ¿verdad? Si usted supiera que, si usted supiera que al salir de este culto va a haber un hombre con una metralleta ahí para matarlo, porque usted es cristiano, probablemente alguno lo pensaría más. Gracias a Dios no, eso no sucede, ¿verdad? Pero es bueno ponerse en ese caso. Es bueno hacer eso, ¿verdad? Yo recuerdo en alguna oportunidad en una iglesia donde con mis papás íbamos cuando yo ya tenía como 5 años, 6 años, hicieron una obra de teatro, ¿cómo se puede decir? Realista, ¿verdad? Usaron el realismo en la actuación y entró un hombre con metralleta, ¿verdad? Al culto, solamente sabía, no sé si el pastor o alguien más sabía de eso, y entró con la metralleta, yo me recuerdo que era chico, ¿verdad? Y entró y fue una cosa pero tremenda, ¿verdad? Y mucha gente mostróle el hacha. Y gracias a Dios no se murió nadie, ¿verdad? Pero la gente
reaccionó. Bueno, ya no me acuerdo mucho, pero algunos lo criticaron, por supuesto, porque fue muy fuerte, ¿verdad? Pero, pero fue un momento en que les permitió reaccionar, ¿verdad? Año 87, por ahí, sería más o menos. Imagínense el contexto que había político acá en Chile. Con, con un grupo que yo tenía en algún tiempo y con mi esposa, ¿verdad? Que estudió actuación y con un grupo que teníamos ahí de teatro, hicimos para la Semana Santa, hicimos una obra coral que era His Alive, que era una obra de la resurrección, ¿verdad? Y terminaba con Vivo está. Taratatán. Y toda la gente, yo emocionada, llorando, ¿verdad? Y listo. Y pasaba el pastor adelante a hacer la predicación. Y nosotros por fuera de la iglesia teníamos parlantes por todas partes, ¿verdad? Simulando estallidos, sirenas, qué sé yo, ¿verdad? Y hermanos metidos en las congregaciones, ¿verdad? Simulando el arrebatamiento, ¿verdad? Mi esposa estaba ahí con una guaguita, estuvo todo el culto, ¿verdad? Con una guagua o sea, con un poncho, ¿verdad? No tenía nada. Y cuando eso sucedió, ¿verdad? Estábamos todos sincronizados, ¿verdad? El pastor comienza a predicar, estaban todos contentos con la resurrección, los huevitos de Pascua, ¿verdad? Y todo lo demás. Y simulamos el arrebatamiento. Y la gente quedó de una. Y muchos se dieron cuenta de su condición. Porque fue un caos de 5 segundos. Pero sirvió para la introducción a ese mensaje. Porque muchas veces somos demasiado emocionales. Y podemos incluso estar en este momento perdiendo el tiempo ahora, ¿verdad? Porque vamos a volver a nuestra realidad y vamos a seguir siendo los diablos de siempre. Pero Dios quiere que seas firme. Dios quiere que le sirvas siempre. Dios quiere que tomes decisiones en tu vida, ¿verdad? Entonces servir a Dios no puede ser de una manera romántica. No podemos servir a Dios con nuestras emociones. Dios nos manda a ser firme. Ayer yo veía la noticia por la televisión de un chico, ¿verdad? Que comenzó a congregarse en una iglesia y producto de eso rechazó su vida pecaminosa, ¿verdad? Y tomó una decisión y se veía como bastante firme y decía, wow, ¿verdad? Qué buena es la obra del Señor, ¿verdad? Hizo declaraciones muy fuertes y pasó el tiempo y finalmente dice, en realidad me equivoqué, ¿verdad? Y volvió, como dice el texto, el puerco, ¿a dónde? Al barro, o el perro a su vómito, ¿verdad? ¿Por qué? Porque era solamente una emoción, no fue una convicción. Dios puede restaurarnos de lo que sea, pero tiene que haber una convicción en nuestras vidas. No podemos nosotros tomar esto tan a la ligera, ¿verdad? Dios no espera que seas un tremendo hombre de Dios que impacte las multitudes, ¿verdad? Y que tu sombra sane a los enfermos, como pasaba con Pedro. Pero espera que seamos cristianos firmes y constantes en nuestra fe, ¿verdad? Ahí con tu familia. Y ahí estemos, ¿verdad? Probablemente seamos siempre una congregación pequeñita, ¿verdad? Pero debemos ser constantes, debemos ser firmes en nuestro servicio a Dios. La palabra firme nos habla de algo que está muy bien fundamentado, ¿verdad? Nuestro hermano aquí, que es constructor civil, sabe de eso, ¿verdad? De fundaciones. Hay que hacerle una buena fundación para que soporte el edificio, ¿verdad? Porque si no, ¿qué pasa, hermano? Se va abajo, ¿verdad? Le faltó cemento, le faltó fundación, ¿verdad? Bueno, entonces debemos estar firmes en las cosas del Señor. La Biblia habla justamente, hay una enseñanza que es muy conocida, ¿verdad? Que es el que construyó en la arena y el que construyó en la roca. Vinieron para ambas casas, vinieron los vientos, vinieron las lluvias, las tempestades, pero una sola casa quedó. ¿Cuál? La que estaba con buen fundamento, la que estaba en la roca, ¿verdad? La otra no quedó nada, ¿verdad? Desapareció, pareciera que nunca hubiese existido. ¿Usted ha visto cuando sale la ola y se lleva todo lo que hay en la ola, en la arena? Después que la ola se va, queda como hasta parejito, ¿verdad? No se ve como que nunca hubiese existido nada. Y algunas personas construyen así su vida cristiana, ¿verdad? Viene la tentación, viene el pecado a sus vidas, se los arrasa y sus vidas quedan como si nunca hubiese habido nada. Nada. Pero si hoy día Dios te manda
Y nos exhorta a construir ¿dónde? En la roca, hermanos. A lo mejor estás con pocas fuerzas, pero Dios quiere darte esa oportunidad. Entonces la palabra firme nos habla de algo que está bien fundamentado, que a pesar de cualquier presión se mantiene en ese lugar. No debemos ignorar que la vida cristiana demanda de un esfuerzo por intentar agradar a Dios. Vamos a leer Lucas capítulo 14 en el versículo 25. Esto tiene como título Lo que cuesta seguir a Cristo. ¿Sabe por qué tiene puesto este título? Porque para seguir a Cristo cuesta, ¿no? ¿Le cuesta a usted seguir a Cristo, no? Claro que sí, pues hermano. Usted se vino así como por transportación, teletransportación. No, pues verdad, usted tomó su auto, le echó benzina, se desplazó, caminó, gastó la suela del zapato, lo que sea, ¿verdad? Se tuvo que levantar temprano. Eso es como lo doméstico, ¿verdad? Y luego viene como agradar a Dios. Y esto tiene por título Lo que cuesta seguir a Cristo. Lucas 14, 25 en adelante dice que grandes multitudes iban con él. ¿Con quién? Con Jesús. Y volviéndose, porque el Señor iba caminando y las multitudes atrás, ¿verdad? ¿Verdad? Atrás. Y volviéndose, les dice el Señor, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y a su madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Tal vez alguno está diciendo en este momento, oh Señor, soy un tremendo discípulo tuyo porque aborrezco a mi mamá, a mi papá, a mi hermano, a mi esposa, ¿verdad? A mi esposo, gracias, Señor. Al fin, un rema tuyo, ¿verdad? No era tan malo, no era tan diablo o diabla. No, pero aquí hay que entender este contexto, ¿verdad? Y hay iglesias que han enseñado, ¿verdad?, a que debes aborrecer a tu padre. Y lo enseñan, ¿eh? Y deja a tu esposa y deja a tus hijos, ¿verdad? Transgreden toda la enseñanza, porque no entienden que esto es un hebraísmo, ¿verdad? En la hermenéutica, en la interpretación bíblica, esto era una palabra, el aborrecer, en el contexto hebreo de los judíos, era simplemente amar menos. Lo que está diciendo acá, que si pones antes que Dios a tu mamá, a tu papá, a tus hermanos, a tus hijos, no puedes ser un discípulo del Señor. El Señor se está dando vuelta y le dice a esas multitudes, ¿verdad? Si ustedes me quieren seguir, entonces yo tengo que ser lo primero en su vida. Pero aborrecer no era odiar, no es el aborrecer que nosotros entendemos. Porque luego dice, ama a tu padre, a tu madre, respétalo, hónralo, ¿verdad? Se contradice eso, ¿verdad? Pero acá hay que entender que hay un contexto cultural, hay un hebraísmo. Esa es una palabra que se entiende muy bien en Israel, ¿verdad? Es como un chilenismo. Entonces, el aborrecer tenía un contexto. ¿Lo entiende ahora, no? Ya, vamos a leerlo nuevamente en este contexto. Grandes multitudes iban con él. Iba Jesús caminando y volviéndose les dijo, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre, a su madre, a su mujer, a sus hijos, a sus hermanos, hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz, esto significa los problemas que vamos a tener en el día a día, el que no lleva su cruz, este peso que vamos a tener, y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. ¿El cristiano tendrá problemas en su vida cristiana? En el mundo tendremos aflicción. Pero el Señor le dice, tranquilos que yo he vencido al mundo, pero vamos a tener problemas. Te podrías incluso hasta morir de hasta una enfermedad terrible. El plan de Dios sigue siendo perfecto, ¿verdad? Y Dios sigue siendo soberano, ¿verdad? Y nos vamos a angustiar en esta tierra, pero ya cuando estemos arriba, ¿verdad? Vamos a decir, bueno, ¿por qué no me morí antes, verdad? Si esto es tan glorioso, tan bonito, ¿verdad? Yo que estaba aferrado a mi casita, ¿verdad? Bueno, entonces, lo que cuesta seguir a Dios, debemos estar dispuestos a poner a Dios en primer lugar, ¿verdad? Cuando tú entiendes el orden de Dios, comienzas a tener prosperidad en tu vida. No estoy hablando de la prosperidad solamente económica, ¿verdad? Pero si tú amas a Dios con todo tu corazón, ¿verdad? Vas a amar más a tu esposa, ¿verdad? Si tú amas más a tu esposa que a tus hijos, a tu esposa que a tus hijos, a tu esposo que a tus hijos van a ser más felices. ¿Sabías por qué? Porque tus hijos aman verte amando a tu esposa. Que los padres se amen, ¿verdad? ¿O no? Cuando los papás pelean, discutimos, ¿verdad? Los hijos se angustian. A usted seguramente como hijo alguna vez le pasó, ¿verdad? Y uno pensaba tantas cosas. Entonces, el orden de Dios, ¿verdad?
tiene mucho sentido. Pero cuando tú amas más a tus hijos, ¿verdad? Y dejas de lado a tu esposo, a tu esposa, claro, vas a tener una buena relación con tus hijos, pero un tremendo conflicto y una inestabilidad familiar tremenda. Por eso, a los casados debemos saber que tu esposa o tu esposo es más importante que tus hijos. Pero eso no significa que tú ahora vas a aborrecerlos, ¿me entiendes? Es un orden. Cuando tú amas a Dios con todo tu corazón, vas a amar mucho más ahora a tu esposa y por ende vas a amar mucho más a tus hijos, porque recuerden ustedes que el amor de Dios, el amor que proviene de Dios, que no es un amor emocional, no tiene una medida, a diferencia del amor de este mundo, ¿verdad? El amor que tú tienes a tu patria, a tu auto, a tu perrito, esas cosas, eso puede tener una medida, pero el amor de Dios no tiene una medida, no se puede medir, es algo que está ahí, ¿verdad? Que sobrepasa nuestro entendimiento. Bueno, estamos hablando de lo que cuesta servir a Cristo. Entonces, nosotros debemos vivir conforme a la voluntad de Dios y esto tiene un precio para el creyente. En Mateo, entre paréntesis, nada más, en Mateo 7:13 dice, entrad por la puerta estrecha. ¿Cómo es la puerta? ¿Ha entrado usted por una puerta estrechita? Sí, yo una vez tuve la oportunidad de meterme por ahí por unos recovecos, ¿verdad? Y apenas uno entraba, ¿verdad? Y era difícil, complicado. Acá dice, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva ¿a dónde? A la perdición. Y muchos son los que entran por ella, porque es muy grande, ¿verdad? Es muy atractiva. Yo siempre me recuerdo un cuadrito que tenía mi mamá en la casa de los dos caminos, ¿verdad? Y yo lo miraba todo el tiempo, no había internet en ese tiempo, entonces uno miraba esas cosas. Y yo lo miraba, ¿verdad? Y el camino ancho había unas cosas así como unos juegos, me acuerdo, así como un circo, todo, y al final el infierno, ¿verdad? Y el otro camino era chiquitito, ¿verdad? Y había como un predicador así, bien fome, ¿verdad? Era como... Yo me quería ir para el otro lado, pero después devolverme, ¿verdad? Pero el camino del Señor es perfecto, pero es un camino angosto. Dice entonces acá, porque estrecha, el 14 dice, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida. El Señor es la puerta, yo soy la puerta. También el Señor dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, ¿verdad? Y ese camino es un camino estrecho, ¿verdad? Y pocos son los que la hallan. Somos pocos. Usted debe pensar que hoy día más de 7.000 millones de personas en todo el mundo, usted es un afortunado, una afortunada de tener la verdad en su corazón. Y hay gente muy preparada, gente con muchos lujos, muchas cosas, y no conocen del Señor, o lo han rechazado. Y Dios en su propósito ha permitido que usted y yo hoy día le podamos ver. ¿Va a desaprovechar usted esa oportunidad? ¿Lo vamos a tomar a la ligera? Esta es una oportunidad que no cualquiera tiene, hermano. Siéntase usted VIP. ¿Sabe lo que es VIP, no? Very important people, gente muy importante. Usted siéntase pero honrado de estar hoy día en esta humilde silla, en este humilde lugar, sirviendo al gran Dios Todopoderoso, al Creador de todo, ¿verdad? El que creó todas las cosas, usted le está adorando y que Dios conoce su nombre. Que Dios sabe y dice la Biblia que Él tiene sus ojos puestos sobre los que le temen. La persona, no, la persona, el ser más importante de todo tiene puestos sus ojos sobre usted. ¿Qué le parece? A mí me da mucha alegría eso de saberlo, ¿verdad? De entender que Dios tiene el control de mi vida, de mi familia, de mis situaciones, ¿verdad? Y ahí estoy yo luchando, ¿verdad? Y Dios me está mirando y Dios está tranquilo, ¿verdad? Y puede estar pasando a lo mejor tú en una situación difícil, pero Dios está tranquilo porque Dios está en control. Aprendamos a confiar, entendamos que estamos sirviendo a un Dios vivo, al Dios todopoderoso, ¿verdad? Al Dios que ha sido capaz, y la historia lo demuestra, ¿verdad?, de llevar a su pueblo de victoria en victoria. Entonces, ser un hijo de Dios es algo que debes sentarte a pensar primeramente. Si tú quieres ser un hijo de Dios y quieres tomar esta decisión de servir a Cristo, hermano, tómate un momentito. Aguántate un momentito, ¿verdad? No pases tan apresurado, ¿verdad? Nunca me ha gustado hacer pasar a la gente adelante a recibir a Cristo porque yo les digo, no, piénselo bien. Tiene que detenerse a pensar porque esto es lo que nos enseña la Biblia, ¿verdad?
Sigamos entonces en el contexto de Lucas, lo que cuesta seguir a Cristo. En el Lucas 14:28 dice, porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, piensa usted edificar un edificio, no se sienta primero y calcula los gastos, sobre todo hoy día que hay tanta inflación? ¿Ha querido usted hacer algún arreglo en su casa? Sí, ¿verdad? ¿Y qué es lo que hace usted primero? Usted no dice, ya mañana voy a hacer el quinto piso de mi casa. No, usted hoy día tiene que ir, ¿verdad? Se mete a internet y empieza a presupuestar y se le pasan las ganas de seguir edificando, porque usted se da cuenta que no le alcanza. Y es sabio esperar también, ¿verdad? Pero mire, mire lo que dice la Biblia. Esto está hablando, esto no es para que usted construya nada más. Esto es un consejo de aquel que desea servir a Cristo. Ese es el contexto de esta parábola. Porque ¿quién de vosotros queriendo edificar una torre no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? Tengo las luquitas y listo, lo hago, ¿verdad? Pero hay que sentarse primero a sacar cuenta, cotizar, ver cuánto me cobra el maestro, si tengo el terreno, etcétera, ¿verdad? Eso hay que hacerlo. No sea que después que haya puesto el cimiento y no puedas acabarla, todos los que vean comiencen a hacer burla de él, diciendo, este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. ¿Qué le parece? ¿Tiene sentido, no? Ahora llévelo esto a su vida cristiana. Si usted toma la decisión de ser un hijo de Dios y de servir a Dios, usted se tiene que sentar a pensar. Bueno, a ver, cosas prácticas. Los cristianos se juntan los domingos, ¿verdad? Como dice la alabanza, todos los domingos, ¿verdad? Se juntan los cristianos a alabar al Señor. ¿Y no es alabanza eso? Ah, ya. Bueno, pero se juntan, ¿verdad? Y comienzan a disponer un tiempo. Entonces usted debe decir eso, ¿verdad? Si quiero servir a Dios, si no tendría que irse donde los adventistas, ¿verdad? El para el sábado, ¿verdad? Pero bueno, el domingo, entonces tengo que disponer tiempo. ¿Tengo disposición para servir a Dios? Bueno, una cosa, ¿verdad? Es como práctico. Luego tengo que ver si yo, por ejemplo, no me podría congregar en Dubái, ¿verdad? Yo voy a la iglesia, a casa de oración en Dubái. No porque no puedo ir para allá, pues, ¿verdad? Entonces debo considerar, muchos hermanos de acá vienen de muy lejos y consideran, ¿verdad? Y sacaron sus costos, ¿verdad? Para ver si su economía les permite llegar acá. Yo sé que con mucho esfuerzo lo hacemos, ¿verdad? Pero hay que sentarse a pensar, ¿o no? Hay que sentarse a pensar, porque si no estoy como tirando manotazos al viento, ¿verdad? Entonces debemos hacerlo. Eso es lo que está diciendo esto. Porque muchas veces la gente dice, yo quiero ser cristiano, yo quiero seguir a Cristo, y resulta que después se quedan en el camino, porque no consideraron ciertas cosas, ¿verdad? No puedes ir a la discoteca el día sábado y el día domingo estar en el culto, ¿verdad? Entonces, si no estás dispuesto a negarte a ti mismo en esas cosas, vas a tener un tremendo problema, ¿verdad? ¿O no? O usted va el domingo o viene de la discoteca llegando. Yo conocí unas personas unos músicos de una iglesia, que tocaban en los pubs, ¿verdad? El fin de semana. Entonces el sábado te trasnochaban, todos ahí llenos llegaban pasados a todo, ¿verdad? Y el domingo, en la mañanita, unos cafecitos y ministraban al Señor, ¿verdad? Y cuando usted se despedía, le salía el olor a todo, ¿verdad? Y piense usted o pregúnteme si esa gente sigue sirviendo a Dios. No, ¿verdad? Porque eso era algo completamente incompatible. Jiré, ¿me puedes pasar esas servilletitas que alguien me las sacó de acá? Gracias. Dice el 31, ¿o qué rey al marchar a la guerra contra otro rey no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10.000 al que viene contra él con 20.000? ¿Sí o no? Usted es chorito ahí, ¿verdad? Aniñado cuando usted va en el auto y ve que el del otro es más chiquitito, ¿verdad? Pero si el otro es más grande, ¿verdad? Un fisiculturista, ¿verdad? Usted hace como que... Y esto que lo que está diciendo es, ¿qué rey va a la guerra con un poquito de gente sabiendo que su enemigo tiene mucha gente, ¿verdad? Es lógico, ¿no? Es lógico.
Entonces, dice el 32, y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Esto no significa que usted ahora se vaya desnudo a su casa, ¿verdad? No estamos hablando de eso. Estamos hablando que usted debe estar dispuesto a pagar un precio para servir a Dios. Tiene que ser con firmeza su disposición delante del Rey, ¿verdad? Tu decisión de seguir a Cristo debe ser firme y debe ser constante, ¿verdad? Mire lo que dice Mateo capítulo 21, 28. Pero, ¿qué os parece? Dice, me gusta esto, ¿verdad? ¿Qué les parece a ustedes? Para que pensemos, ¿verdad? Dice, un hombre tenía 2 hijos. ¿Cuántos hijos tenía? 2. Y acercándose el primer hijo, le dijo, hijo, ve hoy a trabajar a mi viña. Tenía una viña y estaba invitando a su hijo a que trabajara. Y respondiendo el hijo le dijo, no quiero. Pero después, arrepentido, fue. ¿Qué le dijo primero? No quiero, pero finalmente se arrepintió y fue. ¿Cuántos hijos tenía? 2. Entonces veamos qué pasó con el otro. Y acercándose al otro, le dijo de la misma manera. ¿Qué le dijo? Anda a trabajar a mi viña. Y respondiendo él le dijo, sí, Señor, voy. ¿Pero qué pasó? No fue. 2 casos. Uno dijo, no voy, pero después fue. Y el otro le dijo, sí, y nunca fue. Ok. ¿Cuál de los dos, el 31 dice, cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? ¿Cuál creen ustedes? ¿Ah? El primero. Dijo que no, pero después fue. ¿Qué es mejor? Eso, ¿no? Ya. Usted después puede leer ahí todo el pasaje. En Santiago capítulo 5:12 dice, pero sobre todo, hermanos míos, no juréis ni por cielo, ni por tierra, ni por ningún otro juramento, sino que vuestro sí sea sí. Tiene que ser sí, ¿verdad? Y vuestro no sea no, para que no caigáis en ¿qué? En condenación, ¿verdad? Entonces nuestro sí debe ser sí. Si usted le dice al Señor, Señor, te voy a servir, entonces lo debo hacer. Piensa tú en cuántas cosas le has prometido al Señor, ¿verdad? Y a lo mejor te pasas en la oficina de repactaciones del cielo, ¿verdad? No, aquí estoy repactando una manda que le dice al Señor. No, hermanos, al Señor se le sirve con firmeza. Con firmeza. ¿Y te va a costar? Sí, te va a costar. En estos casi 10 años que llevamos de ministerio con mi esposa, como sirviendo al Señor como pastores, han habido días difíciles. Como les decía, días que uno no quiere hacer nada, ¿verdad? Pero Dios nos va renovando, Dios nos va llevando a esto y uno dice, oh, bueno, esto que era tan difícil, en realidad, Señor, tú nos has ayudado. Pero debemos ser constantes, porque si no, los dañaríamos a ustedes, como seríamos una piedra de tropiezo si el pastor no fuera constante. ¿Se imaginan? Por eso tenemos que tomar esta decisión y será Dios el que nos ayude, porque la Biblia dice que no es con nuestras fuerzas. Porque si fuera por mis fuerzas, hermano, yo ya me habría ido, ¿verdad? Y estaría quizá, no sé, de misionero en Cancún. Pero son las fuerzas del Señor. No se trata de nosotros, se trata de ¿quién? De nuestro Señor, ¿verdad? Entonces debemos ser firmes. Que nuestro sí sea ni, no, sí, ¿verdad? Sí. Ser firme entonces en nuestras decisiones delante de Dios y no tomarlas a la ligera. Si vas a tomar decisiones delante del Señor, tómalas con firmeza. Sé constante en nuestro servicio a Dios, ¿verdad? Y que esto perdure hasta el día que el Señor venga, ¿verdad? O si no te vas a llegar al Señor delante del Señor con un montón de ministerios inconcluso, ¿verdad? ¿Y qué hiciste cuando estuviste en la tierra? Bueno, yo comencé, partí con esto, después hice esto otro, abandoné eso, dejé esto, hice aquello, después hice acá y fui picando de todo un poquito. ¿Y qué cree usted que va a decir el Señor? No, te perdiste los galardones. Eres salvo, pero perdiste todos esos premios, ¿verdad? Porque no fue algo constante, era algo en las emociones nada más, ¿verdad? Conozco yo muy de cerca a un cristiano que sirvió al Señor hasta el último día de su vida. Yo me refiero a mi abuelito, ¿verdad? Él conoció al Señor se murió como a los 90 y tanto, y tiene que haberlo conocido como a los 70, una cosa así.
o por ahí, ¿no? Pero el día que él, y era malo mi abuelito, ¿verdad? Era peleador, grosero, mujeriego, todo lo que usted quiera. Todo, ¿verdad? Pero cuando él conoció al Señor, él tuvo un cambio tremendo, que la gente incluso se impresionaba del cambio que él tuvo en su forma, ¿verdad? Y él, una de las cosas que siempre se lamentaba era no haber conocido al Señor más joven, ¿verdad? Porque ya a los 70 años era más difícil, ¿verdad? Y tenía muchas enfermedades y qué sé yo. Pero yo lo que me recuerdo de él, el día que él se convirtió al Señor, él nunca más dejó de servir a Dios. Y él no tenía auto, nada, y caminaba a su iglesia, se comprometía, ¿verdad? Y estaba ahí, ¿verdad? Y en todo lo que hubiera, él estaba, un abuelito, ¿verdad? Y ahí estaba. Y era constante. Él se proponía orar, por ejemplo, si él le decía a usted, voy a orar por usted, él oraba por usted. Y yo que viví un tiempo con él oraba en voz alta, así que imagínense. Yo quería dormir y mi abuelito estaba ahí en su cocina, ¿verdad? Orando, ¿verdad? Y oraba, tenía 9 hijos, ¿verdad? Oraba por todos los hijos, ¿verdad? Y yo ya me sabía hasta la oración, ¿verdad? Pero oraba por todos, ayunaba, y eso que era diabético, ¿verdad? Y hacía todo un compromiso delante del Señor, ¿verdad? Que para mí me marcó. Y para muchos de sus, incluso los hijos que no eran cristianos, le decían, papá, pídale al Señor porque él le escucha a usted, ¿verdad? Pero era súper constante, ¿verdad? ¿Cuándo cesó eso? Cuando ya tuvo Alzheimer y ya no entendía mucho, ¿verdad? Pero igual venía a la iglesia y él nunca se olvidaba del Señor, ¿eh? Eso es increíble. En el Alzheimer, él nunca se olvidó de la palabra del Señor. Y podía estar quizás en el año 40 en su mente, pero inmediatamente él podía recordar la palabra del Señor que estaba grabada en su alma, en su corazón. Entonces, en Eclesiastés capítulo 12, versículo 1, un texto muy conocido dice, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y lleguen los años de los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. Hermanos, si usted hoy día tiene fuerza, ¿verdad? Sirva al Señor. Toma esa decisión, ¿verdad? Y aprovecha estas fuerzas que Dios te da hoy día. Sírvele a Él con todo tu corazón. Tu firmeza y constancia va a ser un testimonio para tu familia, ¿verdad? En la enseñanza anterior aprendimos de la decisión firme que tuvo Josué. ¿Se recuerdan? Que dice, pero yo y mi casa serviremos al Señor. Entonces, tu compromiso con el Dios, tu firmeza, si tú tienes hijos, si tienes alguien en tu casa que te está mirando, eso va a ser de testimonio para esa persona. ¿Ok? Nuestro servicio a Dios debe ser ejemplar ante los ojos de nuestra familia. Y esto marcará sus vidas. Nuestros hijos están ahí mirando, están observando, ¿verdad? Ellos se dan cuenta de todo lo que sucede. Ayer con mi esposa estábamos conversando un tema así como más en secreto y el Vicente estaba ahí jugando, ¿verdad? En la tele y de repente dijimos algo y nos respondió y nos reíamos porque nosotros hablábamos despacito y estaba pero con la oreja parada. Entonces nuestros hijos, nuestra familia van a estar siempre mirando nuestro servicio a Dios, ¿verdad? Nunca reclames delante de ellos, ¿verdad? Porque eso los puede dañar. Tenemos que nosotros servir a Dios con alegría. Miren, cuando yo era pequeño, cuando era chico, siempre vi a mis papás muy comprometidos con el Señor. Siempre, ¿verdad? Siempre, sirviendo al Señor. A pesar que un día mi papá se alejó del Señor, ¿verdad? Hubo un tiempo en que él se alejó, ¿verdad? Después repactó. Pero mi mamá siempre fue súper constante, ¿verdad? Ahí con la mamá del Jorge Luis, ¿verdad? Estaban ahí orando y le daban, ¿verdad? Y nosotros que éramos chicos, a lo mejor tú también te acordás, siempre mirábamos eso, ¿verdad? Esa constancia, ¿verdad? Y no había las comodidades, no había reunión online, pues hermano, en esos tiempos, ¿verdad? Había que, yo recuerdo tantas veces, ¿verdad? Haber ido de repente a algún estadio por ahí, alguna cosa como evangelística que se hacía en ese tiempo, y ahí íbamos, ¿verdad? Y siempre nos estaban ahí como sembrando, y que la canción, y que el texto, y eso, y veíamos a nuestros papás servir al Señor, ¿verdad? Preocupados de limpiar la iglesia, preocupados de la ornamentación, sirviendo a Dios en todo. Y eso me marcó, a mí me dejó eso como, como un sello, ¿verdad? De ver que mis papás sirvieron al Señor. A pesar de las pocas cosas que ellos podían tener, siempre estaban dispuestos a poder darlo todo para el Señor. Incluso recuerdo, y disculpa que saque este tema a mi mamá, pero recuerdo que
en una oportunidad necesitábamos construir la iglesia y no habían recursos, ¿verdad? Porque la gente también tenía menos recursos que hoy día. Y me recuerdo que los hermanos se pusieron de acuerdo y cada uno donó algo de lo que tenía, ¿verdad? Y me acuerdo que mi mamá donó una máquina de coser que se había comprado con harto esfuerzo, ¿te acuerdas? Y la donaron, ¿verdad? Y con eso la vendieron y pudieron levantar. Y todos los hermanos trajeron algo así para poder, así que usted va a vender su casa. Eso quería decirle. No, no, no. Y la gente comenzó a hacerlo de corazón, ¿verdad? Era una cosa tremenda, ¿verdad? Y obviamente siempre hay gente que manipula, pero no es el caso, ¿verdad? Pero eso a mí me marcó, ¿verdad? Entonces, hoy día yo puedo ver incluso hasta el día de hoy esa constancia y ese compromiso en el servicio, ¿verdad? Sirviendo a Dios. Yo veía ayer a mi papá y agachado apenas, ¿verdad? Yo apenas me agacho y mi papá y tratando de ponerle para que usted pueda sacar agua de la llave que estaba mala, ¿verdad? Y siempre hay un servicio hacia el Señor, y esto no lo digo para exaltación, pero es algo que a mí, en lo personal, me marca, ¿verdad? Entonces, ese ejemplo deja un legado en tu familia. Entonces, sé sabio, sirve al Señor con toda tu fuerza, porque la gente lo va a ver. La gente lo va a ver, tus padres, tus hermanos van a ver que sirves al Señor con... ¿Cómo sirves al Señor? Con, con alegría. Con alegría. Sí, pues, ¿verdad? Ahora estás escuchando la palabra y dices, ay, son las 1:19 y ya, que el pastor que se demore, ¿verdad? Esa es la introducción, ¿verdad? Entonces, sirve al Señor y hazlo de corazón. Sé firme en tus decisiones y sé constante, ¿verdad? Nunca dejes de hacerlo, ¿verdad? Ese ejemplo tendrá un impacto positivo en la vida de tus hijos. Sin embargo, si tus hijos te ven tan inconstante en las cosas del Señor, ¿qué esperas tú de ellos? Si no te ven orar, ¿qué crees tú? ¿Puedes pretender tú que tus hijos oren? No, ¿verdad? Si tú no lees la Biblia, si no estudias la palabra, ¿puedes pretender que tus hijos sean estudiosos de la palabra? No, ¿verdad? Si no te congregas, ¿cómo puedes pedirle a tus hijos que se congreguen, ¿verdad? Si no tienes frutos dignos de arrepentimiento en tu vida, no esperes tampoco muchos frutos en tus hijos. ¿Cómo pretendes que ellos sean buenos cristianos si tú a lo mejor no estás dispuesto a hacerlo? Entonces, seamos como Josué y toma una decisión personal firme y siempre constante, ¿verdad? Y dure eso hasta el día de tu muerte. Ya estoy terminando. Nos servimos a Dios por medio de nuestras emociones, decíamos, ¿no? Al no comprender entonces lo que significa ser un discípulo del Señor, muchos cristianos lo sirven con alegría, pero siempre y cuando esté todo bien en su vida. ¿Verdad? Señor, ahora te sirvo porque me salió el bono, me salió el no sé qué, ahora sí, ¿verdad? O algunos le sirven solamente en el dolor, la enfermedad, ¿verdad? Ay, Señor, te quiero servir, ¿verdad? Y el Señor lo sana, lo restaura y, ¿verdad? Como el perrito que yo recogí una vez en la calle que después que lo sanamos, le abrimos la puerta y dije, a lo mejor se va a quedar conmigo, agradece. El perro salió, pero hecho un cohete, ¿verdad? No me dio ni las gracias. Y eso que a mí no me gustan mucho los perros. Entonces, ¿cómo va a ser nuestro servicio a Dios? No puede ser por emociones, ¿verdad? Basta que venga un problema a tu vida y si es algo emocional, ya Dios quedó de lado. Basta que una persona te diga, te voy a ir a ver el domingo y ya dejaste al Señor por eso, ¿verdad? La gente que nos rodea sabe que el domingo es el día del Señor. Y yo le digo, vengan, ni un problema, los espero el domingo, vengan a verme. Pero esa gente sabe que vamos a tener que estar acá con el Señor, ¿verdad? Pero tú tienes que tener una decisión firme delante del Señor. Los grandes personajes bíblicos servían a Dios sin importar su situación emocional e incluso su integridad física. Así era, ¿no? Filipenses 4:11, el apóstol Pablo escribe y dice, no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación. Sé vivir humildemente y tener abundancia. O sea, el apóstol Pablo había pasado cosas terribles. De hecho, lo mataron, muere muerto. ¿Saben cómo murió, no? ¿Cómo muere el apóstol Pablo? Ahí en su camita calentito con una estufa pellet. No, ¿verdad? Le cortaron el hueso. Dice, en todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para
como para padecer necesidad. Y ahí viene la frase tan emblemática que dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, ¿verdad? Esto es un contexto trágico, ¿verdad? Entonces el cristiano emocional no importa la circunstancia. Puede estar muy bendecido, ¿verdad? Y glorifica al Señor y comparte con otros, ¿verdad? Lo que Dios le ha dado, pero cuando viene la prueba sigue estando aferrado delante del Señor y sigue siendo constante, ¿verdad? Si tu adoración a Dios depende de tus emociones, entonces no eres un cristiano firme y constante. Puedes estar lleno de la presencia del Señor, fortalecido en adoración, etcétera, pero aún así puede venir a tu vida el asalto y el desánimo. Puedes estar en tu mejor momento espiritual y van a venir las pruebas y las dificultades, ¿verdad? Y es justamente en ese lugar en donde el Señor te dice, debes tener un culto ahora racional, para que cuando vengan los problemas tú digas, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Dios, así como viene esta tentación, Dios pone una salida. Voy a glorificar a Dios, voy a ser constante. El Señor nunca me dejará, nunca me desamparará. Seguiré sirviendo al Señor con todas mis fuerzas hasta el último día de mi vida. Así debe ser la vida del cristiano. En Salmo 34:1 dice, bendeciré a Jehová, ¿cuándo? ¿Cuándo? En todo tiempo. Bendeciré a Jehová en todo tiempo, no en algún momento nada más. Ese en todo tiempo es momentos buenos y momentos malos. ¿Ha tenido momentos malos? Sí. ¿Ha tenido momentos buenos? En todo tiempo. Su alabanza, o sea, esas palabras de adoración a Dios, que es del Señor, estará de continuo, constantemente, ¿dónde? En mi boca. Y tú vas a estar alabando al Señor en los momentos difíciles. ¿Y qué te pasó? No, mira, me pasó esta situación difícil. Sea el nombre del Señor glorificado. Si no, pregúntele a Job, ¿verdad? El que se mueve entonces según su ánimo emocional siempre será inconstante. Santiago 1:8 dice, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos, ¿verdad? Tu falta de constancia en las cosas del Señor traerá tristeza a tu corazón. Te vas a desmotivar tú mismo, porque te das cuenta que eres poco constante, ¿verdad? Y te vas a desanimar y te va a dar vergüenza incluso después. ¿Alguna vez le ha dado vergüenza orarle al Señor y pedirle, Señor, nuevamente, otra vez más, Señor? Bueno, el Señor siempre está dispuesto, pero en nuestras emociones eso nos va a causar tristeza, por eso debemos ser constantes, ¿verdad? Eso te motiva. ¿No le motiva a usted ver a un hermano que es constante? Que usted siempre lo ve, que está ahí como adorando al Señor y usted lo dice, oye, pero usted está re mal, pues tiene cualquier problema y usted lo ve ahí, ¿verdad? Que sigue sirviendo al Señor. Eso motiva, ¿verdad? Eso te llena de alegría, ¿verdad? Entonces, hoy día, hermanos, y ya con esto termino, ahora sí, hoy día la invitación del Señor es a servirlo con alegría, con firmeza, con constancia. ¿Cuándo? Siempre. Vamos a ponernos de pie y vamos a leer un último texto que nos habla justamente de todo esto. Juan 15:1 dice, Jesús dice, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. O sea, Dios va a comenzar a... ¿Pero para qué? Para que lleven más frutos, ¿verdad? Eso pueden ser las pruebas, ¿verdad? Para que crezcas, para que madures. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Y mire lo que dice ahora. Esto quiero que ponga atención. Dice el versículo 4, permaneced. Esto habla de constancia. Permanecer, ¿verdad? Cuando tú dejas de permanecer en algo, dejas de ser constante. Entonces dice, permaneced es un imperativo, permaneced en mí y yo en vosotros. O sea, es algo de parte del Señor también. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece a mí y yo en él, este lleva mucho fruto porque separados de mí nada podéis hacer. ¿Qué no podemos hacer? Nada. Separados del Señor no podemos hacer nada. Mire, todo lo que usted haya hecho separado del Señor,
no va a tener mucho sentido. Pero cuando hacemos las cosas aferrados del Señor, todo tiene un propósito, hermano. Incluso hasta lo más simple sabe bien, ¿verdad? De la mano del Señor. Permanecer, ¿verdad? El que no permanece en mí será echado fuera como pámpano y se secará, y lo recogen y echan fuego en él y arde. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros constantemente, ¿verdad? Pedid todo lo que queréis. Ahí le gustó, ¿verdad? Esta palabra es para mí, Señor, la tomo, ¿verdad? Y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos, ¿verdad? Etcétera. Usted léalo en su casa, lo que viene. Permanecer. Permanezca, ¿verdad? Que este no sea el domingo de julio que se congregó, sino que sea el inicio de un compromiso delante de Dios para servirle, ¿verdad? Y usted proponga en su corazón. Porque si usted ya está proponiendo así como, no, es que vine entonces ya tengo chip libre, ¿verdad? Para los siguientes. No, hermanos, eso Dios lo está mirando, ¿verdad? Dios está ahí, ¿verdad? Si no, Dios le va a empezar a dar verdaderas razones para que usted no le pueda servir. Y eso sería lamentable. Tenemos que nosotros disponernos en el corazón, ¿verdad? A servirlo. Es tiempo de servir. Es tiempo de crecer. Es tiempo de ser constante. No sea que el Señor venga en un tiempo de su inconstancia, ¿verdad? Que el Señor cuando venga nos pille trabajando. Si tengo que morir, que sea sirviendo al Señor. No me voy a morir ahora, Señor. Pero que sea así. Yo no quiero morir en el escenario, por si acaso. Porque hay gente que si yo quiero morir, predicar. No, yo no. Pero que sea sirviendo al Señor, ¿verdad? Constantes delante de Él. ¿Quiere usted hacer eso, no? Delante del Señor. Bueno, si usted lo ha decidido, si usted esta palabra le ha dado vuelta ahí en el corazón y usted lo está pensando, entonces tal vez es un buen momento hoy día aquí delante del Señor para tomar una decisión, ¿verdad? Y no lo voy a hacer pasar acá adelante, pero para que usted tome una decisión delante del Señor entre usted y Él. Nadie más va a saber, ¿verdad? Solamente usted y el Señor. Y usted le diga, Señor, quiero servirte. Mira, no me importa lo que ha pasado para atrás, pero hoy día yo quiero tomar esta decisión de ser un hijo tuyo constante. De aferrarme con todas mis fuerzas y decir, yo y mi casa serviremos al Señor. Vamos a orar. Lo invito a orar. Señor, aquí estamos delante de ti, Señor. Gracias por tu palabra, Señor, porque ella es como un bálsamo, Señor, a nuestra vida. Gracias, Señor, porque también es como una espada, Señor, que es capaz de llegar hasta lo más profundo del corazón, Señor, y es tu palabra. Señor, en esta tarde ya hemos dispuesto este día, Señor, para servirte, para adorarte, para escucharte, Señor. Y tú nos confrontas, Señor, en cuanto a nuestro servicio, Señor, que lo hacemos con alegría. Y también hoy día tú nos hablas de la constancia. Señor, yo sé que muchos de nosotros nos hemos equivocado, Señor, en nuestra vida, hemos retrocedido, hemos avanzado, nos hemos quedado, no hemos salido, hemos vuelto, Señor. Pero hoy día, Señor, tú quieres que seamos constantes, Señor. Tú quieres bendecir nuestra vida, Señor. Tú quieres revelarte a nosotros con poder. Tú quieres que nuestra familia te glorifique, te sirva, Señor. Y hoy día tú quieres fundamentarnos, Señor, en esto tan importante, en este principio, Señor, que es permanecer, en este principio que es ser constante, en este principio que es ser firmes en tu palabra, Señor, con la disposición en el corazón para siempre. Señor, si alguien acá en este lugar ha tomado esta decisión, Señor, importante de servirte con todas sus fuerzas, Señor, delante de tuyo, Señor, como pastor, pongo estos corazones, Señor, para que tú los puedas mirar, para que tú los puedas recibir, Señor, como una adoración delante de ti, Señor. Hemos sido limpios por tu palabra y tú, Señor, quieres recibir, Señor, esta adoración que hay en el corazón. Tú durante esta reunión, durante esta palabra, has estado buscando los verdaderos adoradores, aquellos que te adoran en el Espíritu y en verdad. Señor, y con sinceridad vamos delante de ti, Señor. Nos despojamos de las emocionalidades, Señor, de nuestros impulsos muchas veces, Señor, y queremos hacer esto de una manera racional en nuestra mente, Señor. Queremos serte fieles. Queremos servirte, Señor, pero de veras. Queremos, Señor, hacer un compromiso contigo, Señor, para que tú renueves estas fuerzas que hoy día están debilitadas, Señor. No sabemos tal vez, Señor, de qué manera
de qué forma, Señor, en qué circunstancia lo haremos, pero sí sabemos, Señor, hoy día, en esta mañana, que yo y mi casa te serviremos. Queremos, Señor, ser para ti. Queremos vivir para ti, Señor. Queremos que el día que tú vengas por nosotros, sea que muramos o en tu venida, Señor, nos pilles, Señor, nos encuentres sirviéndote, Señor. En el nombre de Jesús, oro por aquellos hermanos, Señor, que hoy han dispuesto en su corazón. Oro, Señor, también por aquellos que están debilitados, Señor, en su cuerpo físico. Señor, aquellos que tienen hoy día impedimentos de salud para poder servirte, Señor, que sea tu poder sanando también nuestras vidas, dándonos ánimos, fuerzas, Señor. Sé, Señor, proveyendo de todo lo necesario, Señor, para servirte con alegría. En el nombre de Jesús, que estos pequeñitos que hoy día están en medio nuestro, Señor, puedan ver en cada uno de nosotros, Señor, el ejemplo del servicio para ti, para que te sirvan, para que sean también agradables delante de ti. En el nombre de Jesús, bendícenos, Señor, como congregación, y ahora también, Señor, recibimos toda bendición que necesitamos de parte tuya, Señor, para enfrentar esta semana, que sabemos que son difíciles, Señor. Señor, recibimos esta bendición que tú pones sobre tu iglesia obediente, que se congrega, Señor, cada día de la semana, Señor, cada primer día. Hoy día, Señor, la recibimos en nuestras vidas, la recibimos con alegría, Señor, y la atesoramos en nuestro corazón. Bendice, Señor, a mis hermanos. Oramos por aquellos que están en sus casas, Señor. Bendíceles grandemente también. En el nombre de Jesús, muchas gracias por todo, Señor. Amén y amén.